Hemos hablado de los estudios básicamente descriptivos, ¿no? Los estudios de casos y controles, los estudios de corte, los estudios transversales, los ecológicos, etc. El nivel más alto, digamos, de investigación que puede haber en ciencias de la salud son los ensayos clínicos, que son los experimentos en humanos, ¿no? Un ensayo clínico es igual a un experimento en humanos. Los ensayos clínicos, para ser válidos, deben ser prospectivos, enmascarados y aleatorizados. Prospectivos, ya saben, los datos se recogen pues en el futuro, no puede haber un experimento hacia el pasado, ¿no es cierto? Enmascarados. Enmascarado quiere decir que los objetivos finales del estudio deben ser reservados para el sujeto que está sirviendo a la investigación, para el sujeto de estudio, ¿no? Si el sujeto de estudio no sabe el objetivo final de la investigación, es una técnica de enmascaramiento de simple ciego, así se llama. Doble ciego es cuando el sujeto en el cual se está haciendo la investigación y la persona que administra el tratamiento, ambos no saben los objetivos del estudio. Pueden tener una idea del estudio, pero los objetivos finales, los detalles, no lo saben. Eso se llama doble ciego. Triple ciego es cuando el sujeto que está, en el cual se hace la investigación, el que administra el tratamiento y el que hace el procesamiento de los datos, no sabe de los objetivos del estudio, ¿no? Los datos están encriptados, entonces ese es del triple ciego, es el máximo control que puede haber. Y aleatorizado significa que los sujetos que van a ingresar al estudio van a ser seleccionados mediante el azar, mediante los números aleatorios o la tabla de números aleatorios. ¿Ok? O sea, depende de la suerte si es que entran o no al estudio. Entonces, los ensayos clínicos o los experimentos en humanos tienen fases, ¿no? De la 1 hasta la 4. En la primera fase es aquella en la que por primera vez un fármaco se administra a los seres humanos y normalmente o siempre se hace en voluntarios sanos, personas jóvenes que no tengan ni sobrepeso ni desnutrición, personas que no tengan antecedentes, no tengan alergias, no tengan comorbilidades. No tienen grupo control. ¿Qué se evalúan en esta fase? Principalmente la toxicidad. Y lo que se busca conocer es la dosis no tóxica. ¿Ok? Entonces, en la fase 1 es la primera vez en la que se da a seres humanos el fármaco. Obviamente, antes de esa fase 1 ha habido una serie de estudios en animales, ¿no? Para ver la dosis letal, la dosis efectiva letal, la dosis tóxica, la dosis terapéutica, la dosis máxima permitida, la farmacocinética, la farmacodinamia, los efectos adversos, todo eso ya se estudió en animales. Después que se ha completado el estudio en animales, recién pasa a la fase 1 de los estudios en humanos. En la fase 2 ya se lleva a cabo en pacientes, ¿ok? Pero los criterios de selección son muy rigurosos, ¿no? Pacientes jóvenes que no tengan comorbilidad, que no tengan alergias. Su objetivo es hallar la relación dosis-respuesta. O sea, se va dando la dosis, se hace la escalada de la dosis y se va viendo la respuesta al tratamiento, ¿no? Brinda información preliminar sobre la eficacia, pero solamente es preliminar. En la fase 3 ya son estudios comparativos y se comparan con la terapéutica de referencia, pues con el control. O si no existe control, es un medicamento para una enfermedad, es un medicamento nuevo, se hace con un placebo. Van a establecer la eficacia de un nuevo fármaco y la existencia de efectos adversos frecuentes. En la fase 3 se hacen estudios más o menos semejando a el uso habitual que se va a usar, que se va a tener de este fármaco luego de su comercialización. ¿Ok? En esta fase 3 el objetivo es que el fármaco sea aprobado pues para su uso. En la fase 4 es la farmacovigilancia, cuando ya el producto ha sido aprobado y ha sido comercializado, postcomercialización. Sirve para evaluar interacciones entre medicamentos y sugerir nuevas indicaciones de fármacos ya aceptados para otro fin. Por ejemplo, la aspirina se creó como antiinflamatorio,
pero después de unos años se vio que podía ser antiagregante. Ya estaba aprobado, ya estaba usado popularmente como antiinflamatorio y analgésico. Pero después se descubrió la propiedad antiagregante y se hizo estudios como antiagregante plaquetario, ¿no? Ese tipo de estudios son estudios de fase 4. Muy bien, los ensayos clínicos o los experimentos en humanos pueden ser de 5 tipos: diseño clásico o en paralelo, diseño cruzado o intrapaciente, diseño secuencial, factorial y abierto. Vamos a ver cada uno de ellos. El que tiene más nivel, el que aporta más nivel de evidencia, o sea, el que es, digamos, por la comunidad científica más aceptado, es el diseño clásico o en paralelo. Clásico o en paralelo significa que ustedes tienen un grupo control al cual le van a dar el tratamiento estándar y otro grupo, que es el grupo experimental, al que le van a dar el tratamiento que están estudiando. Y van a comparar las respuestas entre ambos grupos. Si no existe tratamiento estándar, entonces habrá un grupo placebo y un grupo experimental. El diseño cruzado o intrapaciente es aquel diseño en el cual el sujeto de estudio a lo largo del tiempo va a recibir, en diferentes oportunidades obviamente, todos los tratamientos correspondientes. Por ejemplo, están estudiando un antihipertensivo nuevo y vuestro control o el estándar es, por ejemplo, un inhibidor ECA. Entonces, el paciente va a recibir un tiempo el inhibidor ECA. Después de un tiempo de espera, ¿no?, unos días de espera, de un lavado del cuerpo, así se llama, va a entrar a tomar ya también la pastilla experimental, el medicamento experimental, el mismo paciente. Y después de un tiempo tomará el placebo, si es que hubiera, el mismo paciente. Eso se llama diseño cruzado o intrapaciente. Un mismo paciente va a recibir los dos tratamientos objetos de comparación en dos momentos distintos. Muy bien. El diseño secuencial, ¿no?, consiste en introducir pares de pacientes que van a ser aleatorizados. Ustedes quieren estudiar una nueva droga y tienen el grupo de la droga estándar, ¿ok?, el control y el grupo experimental. Entonces, están buscando pacientes, llega un paciente y lo sortean o aleatorizan y lo ingresan al grupo experimental. Llega otro paciente, lo aleatorizan, ingresa al grupo control y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que su población de estudio es lo suficientemente grande como para decir: ya tengo mi población completa y puedo generar conclusiones, ¿ok? ¿Cuál es la característica de este tipo de diseño? Que no tiene tamaño muestral predefinido. Se va captando los pacientes hasta que más o menos ya tienen una muestra adecuada y ya pueden generar conclusiones estadísticas, ¿ok? Esa es su característica principal. El diseño factorial es aquel diseño en el cual se da todas las posibilidades de tratamiento. Por ejemplo, van a estudiar un antihipertensivo. Este antihipertensivo quieren compararlo con un inhibidor ECA, quieren compararlo con un inhibidor ECA más un diurético y quieren compararlo con el placebo. Entonces, ¿qué cosa van a hacer? Van a formar un grupo que tome solamente el tratamiento experimental. Otro grupo que tome inhibidor ECA. Otro grupo que tome inhibidor ECA y diurético. Y otro grupo que solamente va a usar el diurético. ¿Me entiende? O sea, es un diseño factorial eso. En estos se evalúan simultáneamente dos tratamientos distintos en una misma muestra de sujetos. Y el ensayo clínico abierto es aquel que por el tipo de medicamento o droga que se va a usar o por la enfermedad en la cual se va a administrar, siendo esta grave, con posibilidades de lesiones grandes o muerte, no se puede enmascarar. En este estudio sí le tienen que decir al paciente: sabes que esta es una droga que sirve para esto, y vamos a hacer el estudio correspondiente. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no es cierto?, está habiendo una epidemia de ébola. Entonces, al paciente no lo van
porque es una enfermedad mortal, no van a aleatorizar quién va a recibir placebo y quién va a recibir la droga. En estos pacientes no está enmascarado. Si quieren hacer un estudio con un suero nuevo, a estos pacientes deberían administrarles el suero nuevo y diciéndoles, este suero tiene estas reacciones adversas y vamos a ver si te sirve o no. O sea, no lo pueden enmascarar. O al revés, es una enfermedad seria, pero el tratamiento es potencialmente mortal. Puede producir efectos colaterales severos o incluso la muerte. En ese caso, también se le debe informar al paciente absolutamente todo y ya el ensayo clínico es abierto, pues, no puede ser enmascarado. Muy bien, cuando hacen un ensayo clínico o hacen una investigación, ustedes finalmente van a dar un grado de recomendación según la investigación que han hecho. A eso se llama los niveles de evidencia científica. Actualmente, todo el conocimiento en salud se debe manejar mediante niveles de evidencia. La medicina basada en evidencia implica tomar decisiones clínicas en base a niveles o grados de recomendación que se hacen en base a estudios normalmente aleatorios, controlados y sistemáticos. La calidad de la evidencia científica, dice acá, se clasifica en 3 grados de recomendación para la adopción de una medida sanitaria. El grado A, el grado B y el grado C. El grado A es cuando ustedes están respaldados en una adecuada evidencia científica y se puede recomendar o se puede desaconsejar el uso de un tratamiento específico. En el grado B existe cierta evidencia científica, pero no es concluyente. Y en el grado de recomendación B lo que se sugiere es ampliar estudios para recomendar o rechazar el tratamiento. En el grado C existe insuficiente evidencia científica para recomendar o desaconsejar la adopción del procedimiento médico. Estos grados de recomendación A, B y C derivan, acá están los grados de recomendación, de los tipos y niveles de evidencia científica. Como ven, va del 1 hasta el 4. El nivel de evidencia científico más alto es aquellos que cuentan con metaanálisis o ensayos clínicos aleatorizados. Le siguen la evidencia científica que procede de un ensayo clínico aleatorizado. Los metaanálisis es la revisión de múltiples ensayos clínicos sobre un mismo tema, en base al cual se sacan conclusiones. ¿Ok? Y así van descendiendo hasta el nivel 4, en los cuales la evidencia científica procede de documentos o de opiniones de expertos en el tema. La opinión de un experto es el que menos nivel de evidencia científica actualmente se le da. O sea, antes la eminencia o los eminentes decían, esto se hace así, yo lo hago así, ¿no es cierto? Actualmente eso ya no existe. Todo se tiene que basar en estudios científicos e información científica. Entonces, el nivel más alto de evidencia son los metaanálisis y el nivel más bajo de evidencia, el que no se debería tomar para su uso, es el que procede de expertos, ¿no? Criterios de expertos o documentos que han sido consensuados en una reunión normalmente donde se sacan consensos de expertos o experiencias clínicas. Muy bien, entonces vamos a contestar las preguntas. Dice, de las siguientes características, ¿cuál es la que mejor define a un ensayo clínico? ¿Es prospectivo, es experimental, es paralelo, tiene tamaño muestral predefinido o es enmascarado? Habíamos dicho un ensayo clínico es igual a un experimento, ¿no es cierto? Es un estudio experimental. Muy bien, la 41 dice, si identificamos en la práctica habitual pacientes con bronquitis crónica obstructiva y seguimos la evolución de su función respiratoria a largo plazo, después de asignarlos a recibir o no corticoides por vía inhalatoria, estamos planteando un estudio de cortes, un estudio de series temporales, un estudio de caso control, un ensayo clínico, un análisis estratificado. Ustedes tienen bronquitis crónica, pacientes con bronquitis crónica. Y dice, seguimos la evolución de su función respiratoria a largo plazo después de asignarlos. O sea, ustedes van a asignar y ver si es que reciben o no reciben corticoides. Ustedes van a intervenir y van a
decir, este paciente recibe corticoide, este paciente no recibe. Ustedes van a formar dos grupos, que recibe y que no recibe corticoides. ¿Qué tipo de estudio será? Es un experimento, pues, ¿no es cierto? Es un ensayo clínico. 42 dice, un ensayo clínico abierto significa que no requiere ingreso, puede incluirse sujetos en el ensayo, no existe grupo control, es no enmascarado, sus resultados son extrapolables a la población general. ¿Qué habíamos dicho de un ensayo clínico abierto? ¿Qué cosa era? Es aquel que no está enmascarado, ¿no es cierto? No tiene ninguna técnica de enmascaramiento. Muy bien, la 43 dice, ¿cómo se denomina al ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado? Enmascarado, triple ciego, abierto, simple ciego o doble ciego. Dice, los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios desconocen el tratamiento asignado. Será el triple ciego, ¿no es cierto? Muy bien, la 44 dice, un ensayo clínico realizado sobre pacientes con infarto agudo de miocardio. Se ha observado que la mortalidad del grupo que ha recibido el nuevo tratamiento es menor que la del grupo de referencia, con un riesgo relativo de 0.9, un intervalo de confianza al 95% de 0.75 a 1.05. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El resultado es estadísticamente significativo ya que el intervalo de confianza excluye al valor 0. Debe recomendarse el nuevo tratamiento ya que la mortalidad del grupo que lo ha recibido ha sido menor. El nuevo tratamiento es más eficaz, el nuevo tratamiento no es más eficaz, el resultado no es estadísticamente significativo. ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? Si bien es cierto 0.9, podríamos pensar que es un factor de protección, pero su intervalo de confianza incluye al 1, ¿no es cierto? O al valor nulo. Por eso, los resultados no son estadísticamente significativos. Muy bien, la pregunta 45 dice, en relación a las distintas fases del desarrollo clínico de los fármacos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Los ensayos de fase 1 se realizan en voluntarios sanos para todos los tipos de fármacos. Los ensayos de fase 1 son de búsqueda de dosis y de diferentes pautas de tratamiento. Los criterios de inclusión en los estudios de fase 2 son rígidos. El objetivo o el objeto primordial de los estudios de fase 3 es confirmar la eficacia del fármaco para conseguir su aprobación. Los ensayos de fase 4 se realizan después de que el fármaco ya ha sido comercializado. ¿Cuál es falso? A ver, vayamos. Los ensayos de fase 1 se realizan en voluntarios sanos para todos los tipos de fármacos. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? La E dice, los ensayos de fase 4 se realizan después de que el fármaco ya ha sido comercializado. También, ¿no es cierto? Es farmacovigilancia o nuevos usos también, ¿no? A ver, los criterios de inclusión en los estudios de fase 2 son rígidos. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Que es la primera vez que se va a dar a enfermos. Entonces, tienen que ser los criterios de inclusión rígidos, no tienen que tener patología asociada, tienen que ser personas más o menos jóvenes, personas que no tengan alergias, etc. Les queda dos. La B que dice, los ensayos de fase 1 son de búsqueda de dosis y de diferentes pautas de tratamiento. Y la D dice, el objeto primordial de los estudios de fase 3 es confirmar la eficacia del fármaco para conseguir su aprobación. Los estudios de fase 3 son los últimos que se hacen antes de conseguir la aprobación. Pues el objetivo justo de los ensayos de fase 3 es confirmar la aprobación. ¿Para qué? Para que se pueda comercializar después. Los estudios de fase 3 normalmente son estudios aleatorizados, controlados y multicéntricos, o sea, en muchos establecimientos de salud. Y generalmente estos estudios van a ser con una población muy grande, 5.000, 10.000 pacientes.
La B dice, los ensayos de fase 1 son de búsqueda de dosis y de diferentes pautas de tratamiento. No, pues no, en la fase 1 lo que se da es a voluntarios sanos y se busca básicamente la tolerabilidad y la toxicidad, ¿no? Eso es lo que se identifica. Muy bien. La pregunta 46 dice, ¿cómo se denomina al ensayo clínico en el que los sujetos a los que se les aplica el tratamiento a evaluar desconocen los objetivos del estudio? Cruzado, triple ciego, abierto, simple ciego o enmascarado. ¿Cuál será? Dijimos que era el simple ciego, ¿no es cierto? Muy bien. La pregunta 47 dice, en un ensayo clínico, la comparabilidad de los grupos experimental y control la determina el doble ciego, el triple ciego, el tamaño de la muestra, el análisis por intención de tratar o la aleatorización. Ustedes hacen un ensayo clínico y la posibilidad de poder comparar los dos grupos de tratamiento solamente se va a dar si es que aleatorizan. ¿Ok? La aleatorización les da la posibilidad de comparar los dos grupos, tanto experimental como control. La pregunta 48 dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metaanálisis es correcta. A dice, agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar. La B es un ensayo clínico que se realiza tras la comercialización. C es un análisis de la población que recibirá un tratamiento. D es una combinación de diseños en un análisis. Y la E es un estudio de seguimiento de pacientes que han abandonado un ensayo clínico. ¿Qué es un metaanálisis? A ver, ¿es una combinación de diseños en un análisis? No, no es cierto. Un metaanálisis es más bien la combinación de ensayos clínicos, al revés, en un análisis, pues, ¿no es cierto? O sea, agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar y hace el análisis en conjunto de todos estos ensayos clínicos. No se olviden, el metaanálisis es dentro de los niveles de evidencia el que mejor o el que más grado de recomendación tiene. ¿Ok? Muy bien, la 49 dice, ¿cuál de los siguientes objetivos no se puede evaluar en los ensayos clínicos de fase 1? Seguridad y tolerabilidad del fármaco y búsqueda de la dosis máxima tolerada. Farmacocinética en dosis única y en dosis múltiple. Farmacodinamia. Dosis más eficaz para el tratamiento de una patología concreta. Biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Cuál de esos objetivos no se valora en los ensayos clínicos de fase 1? A ver, seguridad, tolerabilidad del fármaco y búsqueda de la dosis máxima tolerada. Sí, ¿no es cierto? Ese es el objetivo fundamental de los ensayos clínicos de fase 1. Farmacocinética en dosis única y en dosis múltiple. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer en los ensayos clínicos de fase 1. A pesar que la farmacocinética ya está estudiada en animales, pero cuando se empieza a dar en humanos se tiene que hacer el estudio también. Farmacodinamia, lo mismo, ¿no es cierto? Cómo se excreta, por dónde sale, cómo actúa. Dosis más eficaz para el tratamiento de una patología concreta. En la fase 1, ¿no? En la fase 1 lo que se busca es la tolerancia y la toxicidad, básicamente es eso. Entonces, la D es falso. Biodisponibilidad, bioequivalencia también se puede hacer en los estudios de fase 1. Muy bien, la pregunta 50 dice, ¿qué es un metaanálisis? Parecía la anterior, ¿verdad? A dice, un sistema de análisis estadístico que agrupa las variables secundarias para aumentar la potencia estadística de un estudio determinado. Una revisión sistemática de la literatura sobre un determinado tema realizado con criterios explícitos en fuentes bibliográficas. Una metodología estadística centrada en el análisis económico de los fármacos.
un sistema de asignación aleatoria de pacientes dentro de un ensayo clínico cuyo objetivo es garantizar la ausencia de sesgos de selección. Dice, un sistema de análisis para agrupar y resumir conjuntamente los resultados de diferentes ensayos clínicos sobre una misma materia. ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? Un sistema de análisis para agrupar y resumir conjuntamente los resultados de diferentes ensayos clínicos sobre una misma materia. Ese es un metaanálisis. Muy bien, la pregunta 51 dice, ¿cuál de los siguientes no es un objetivo habitual de un ensayo clínico con un medicamento? Estudiar las propiedades farmacocinéticas, demostrar la eficacia, conocer el perfil de seguridad, determinar la dosis, determinar el patrón de prescripción habitual. Les dicen, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo habitual de un ensayo clínico? A ver, demostrar la eficacia. ¿Será un objetivo o no? ¿No? Normalmente es un objetivo, es el principal objetivo de los ensayos clínicos, demostrar la eficacia. Conocer el perfil de seguridad. También, ¿no es cierto? Saber cuándo puede producir acciones adversas, cuándo es tóxico. Determinar la dosis. También, en los ensayos clínicos de fase 1, por ejemplo, determinar la dosis. Determinar el patrón de prescripción habitual. También, ¿no es cierto? Junto con demostrar la eficacia. Estudiar propiedades farmacocinéticas, no, pues, no es un objetivo habitual. O sea, no van a hacer un ensayo clínico para ver cuáles son las propiedades farmacocinéticas de un fármaco. Que si bien es cierto, van a hacer un estudio de repente para demostrar la eficacia, paralelamente un objetivo secundario puede ser estudiar la farmacodinamia, la farmacocinética, pero generalmente la farmacocinética, farmacodinamia, todo eso se ha estudiado en animales. Y cuando se empieza a estudiar en humanos, la idea es hacer esos estudios con la finalidad de demostrar la eficacia, la seguridad. ¿Ok? Paralelamente se puede hacer o se puede estudiar la farmacocinética o farmacodinamia. Muy bien, la pregunta 52 dice, ¿cuál de los siguientes tipos de diseño no necesita un cálculo previo del tamaño de la muestra, sino que ésta se define en función de las diferencias observadas durante el desarrollo del estudio? Un ensayo clínico secuencial, un ensayo clínico cruzado, un ensayo de grupos paralelos, un ensayo de diseño factorial o un ensayo clínico enmascarado. ¿Cuál no necesita cálculo del tamaño muestral previo? A ver, un ensayo clínico enmascarado, ¿no? La mayoría de ensayos clínicos tiene que estar enmascarado, sea cual sea el tipo. Un ensayo de diseño factorial. ¿Se acuerdan? Había droga A, droga B y otro grupo que era droga A más B, ¿no es cierto? Ese es un diseño factorial. Se dan todas las opciones del tratamiento a diferentes grupos. Ensayo de grupos paralelos, ¿no? Es cuando tienen dos grupos de tratamiento, un grupo control y un grupo experimental, y ambos reciben al mismo tiempo el tratamiento, en forma paralela. El ensayo clínico cruzado es cuando un mismo grupo recibe primero el tratamiento experimental, después el tratamiento control, ¿ok? Por eso se llama cruzado. Entonces, el ensayo clínico secuencial es cuando tienen ustedes dos grupos y van entrando o ingresando los pacientes de manera aleatoria en uno y en otro, hasta más o menos ya las diferencias que puede haber entre uno y otro tratamiento se definen, ¿no? Y uno puede sacar conclusiones. A eso se llama el ensayo clínico secuencial. Muy bien, la pregunta 53 dice, respecto a la utilización del placebo como grupo control en los ensayos clínicos, señale la respuesta incorrecta. A dice, la comparación con placebo es la única forma de evaluar la eficacia absoluta de un fármaco. B, el uso del placebo
puede presentar problemas éticos cuando existe un tratamiento de eficacia comprobada para la enfermedad que se evalúa. C. El uso de placebo podría estar justificado cuando la enfermedad tiene carácter banal. D. El uso del placebo está justificado si no existe un tratamiento de referencia de eficacia demostrada o éste presenta efectos adversos muy graves. Y la E dice: en los ensayos clínicos controlados con placebo, no se debe informar al paciente de que puede recibir el placebo porque se rompería el enmascaramiento. ¿Cuál será lo incorrecto? Significa que todas son verdad, ¿no es cierto? Todas son correctas excepto una. Hay una falsa nada más. A ver. Dice: la comparación con placebo es la única forma de evaluar la eficacia absoluta de un fármaco. ¿No? La eficacia absoluta, dice. La eficacia absoluta de un fármaco, solamente la única forma de hacerlo es compararlo con un placebo. El placebo significa que no está recibiendo nada el paciente. Y si lo comparan el placebo con el grupo experimental, ahí van a sacar la eficacia absoluta. Si lo comparan con un grupo que recibe tratamiento estándar, van a sacar la eficacia sobre el tratamiento estándar, no es la eficacia absoluta. La A es correcta. La D dice: el uso de placebo está justificado si no existe un tratamiento de referencia de eficacia demostrada, o sea, no tienen con quién comparar. Obviamente la única forma es usar placebo. O este presenta efectos adversos muy graves, o si el tratamiento estándar presenta efectos adversos severos, pues en ese caso sí está justificado usar el placebo. Lo contrario es la B, dice: el uso del placebo puede presentar problemas éticos cuando existe un tratamiento de eficacia probada para la enfermedad que se evalúa. Si ustedes quieren investigar un medicamento nuevo para una determinada enfermedad y ya existe un tratamiento comprobado y probado para esa enfermedad, deberían usar ese tratamiento de control para compararse, no un placebo. ¿Por qué? Porque si estos pacientes que van a estudiar están enfermos, teniendo un tratamiento de eficacia comprobada, no les pueden dar placebo arriesgándolos a continuar enfermos, pues, ¿no es cierto? Esa es la idea. Por eso el uso de placebo puede presentar problemas éticos si es que existe ya un tratamiento comprobado para la enfermedad. Muy bien. La C dice: el uso del placebo podría estar justificado cuando la enfermedad tiene carácter banal. Y la E dice: en los ensayos clínicos controlados con placebo no se debe informar al paciente de que puede recibir placebo porque se rompería el enmascaramiento. ¿Cuál será? A ver, el uso del placebo podría estar justificado cuando la enfermedad tiene carácter banal. ¿Podría ser? Quieren estudiar el efecto de un medicamento en la rinorrea por rinitis vasomotora, digamos. ¿No? Si es una enfermedad, no va a matar al paciente. ¿Pueden usar un placebo ahí? Podrían, pues, ¿no? Es una enfermedad banal, ¿verdad? En los ensayos clínicos controlados con placebo no se debe informar al paciente de que puede recibir el placebo porque se rompería el enmascaramiento. Eso es falso. Sí deben informar al paciente que puede recibir el placebo. Lo que no deben informarle es: usted está recibiendo el placebo. Eso no le deben decir. Pero sí debe saber que existe la posibilidad de que le puedan dar un placebo. ¿Ok? Eso es distinto de decirle: usted está recibiendo el tratamiento placebo. Cuando se hace firmar el consentimiento informado para un ensayo clínico, normalmente por ley está estipulado que uno le indique qué cosas, qué alternativas de tratamiento podría recibir. Si bien es cierto, no se le va a decir usted está recibiendo o va a recibir este tratamiento, pero sí se le debe informar que puede recibir un placebo o puede recibir la droga nueva, ¿no? O la droga de control, si es que es un tratamiento controlado con una droga estándar. Entonces, acá la E es la incorrecta. Si dijera: no se debe informar el tratamiento que recibe o si está recibiendo o no placebo, eso sí sería cierto. Pero sí se le debe informar que puede recibir el placebo, ya eso es distinto. Muy bien, la pregunta 54 dice: si desea realizar una revisión crítica de la literatura sobre la posible relación causa-efecto entre una exposición y una enfermedad,
¿Cuál de los siguientes tipos de estudios ofrece la mejor evidencia de una posible relación causa-efecto? Un ensayo clínico aleatorio, cortes prospectivas, casos y controles dentro de una corte, casos y controles o estudios de prevalencia. ¿Cuál creen que les dé dentro de los estudios la mejor evidencia, digamos, científica de una relación causa-efecto? Siempre es un ensayo clínico aleatorio, ¿no es cierto? Siempre son los ensayos clínicos. Es el nivel más alto, ¿no? Junto con los metaanálisis. Los metaanálisis están en el top, debajo nomás están los ensayos clínicos. Debajo ya vienen los estudios de corte, los estudios de casos y controles, debajo están los estudios de prevalencia, y más abajo aún en la mínima escala la opinión de expertos, pues, ¿no? Muy bien, la pregunta 55 dice: al contrario de los estudios de eficacia, que se realizan en condiciones experimentales ideales, los ensayos clínicos de efectividad pretenden evaluar el valor de un nuevo tratamiento en condiciones lo más parecidas a las que tienen lugar en la práctica clínica habitual. Este tipo de ensayos clínicos para la evaluación de la efectividad se denominan ensayos clínicos multicéntricos, ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y paralelos, ensayos clínicos post-comercialización, ensayos clínicos pragmáticos, diseños de corte amplia. ¿Cuál será? Dice, al contrario de los estudios de eficacia, o sea, ya se sabe que es eficaz un tratamiento. Y esos estudios de eficacia se realizan en condiciones experimentales ideales, pues, ¿no es cierto? Dice, al contrario de eso, los ensayos clínicos de efectividad pretenden evaluar el valor de un nuevo tratamiento en condiciones lo más parecidas a los que tienen lugar en la práctica clínica habitual. Este tipo de ensayos clínicos para la evaluación de la efectividad se denominan: para demostrar eficacia, los mejores son los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciegos y paralelos. Eficacia, o sea, ver si funciona o no. Para demostrar la efectividad, los mejores estudios son los ensayos clínicos multicéntricos. ¿Por qué? Porque se hacen en varios establecimientos grandes de salud, por eso se llama multicéntrico, y se usa una población grande, ¿no es cierto?, de estudio. Muy bien, la pregunta 56 dice: el estudio en el cual el paciente recibe todos los tratamientos que están en estudio, en momentos diferentes a lo largo de la investigación, toma el nombre de estudio de corte, ensayo clínico cruzado, ensayo clínico secuencial, estudio multicéntrico o ensayo no enmascarado. ¿Cuál será el estudio en el cual el grupo de pacientes que ustedes escogen recibe todas las pautas de tratamiento, ¿no es cierto? Es el ensayo clínico cruzado, pues, ¿no es cierto? El ensayo clínico cruzado. Muy bien, la pregunta 57 dice: se ha observado que un fármaco antihipertensivo ya comercializado podría tener efectos en la disfunción eréctil. Para evaluar esta nueva probable indicación, el estudio recomendado será un ensayo clínico de fase 4, una serie de casos, un estudio de casos y controles, un estudio de corte o un estudio de prevalencia. ¿Qué usarían? ¿No? Es un fármaco que sirve para la presión arterial, para bajarla, pero han visto que puede tener efectos en la disfunción eréctil. ¿Qué se haría para identificar si tiene o no? ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué tipo de ensayo clínico? Los que se hacen post-comercialización o para una nueva indicación son los ensayos clínicos de fase 4, pues, ¿no es cierto? Los ensayos clínicos de fase 4. En estos estudios ya no es necesario estar estudiando la farmacocinética, la farmacodinamia, la toxicidad, ni la dosis letal, la dosis efectiva, ¿no? Lo que se busca es básicamente puntualmente ver si funciona o no en la indicación nueva, ¿no? Son diseños más simples. Muy bien, la pregunta 58 dice: tiene como un objetivo fundamental
el establecer la dosis o la pauta más eficaz de administración, para lo que se utilizan los ensayos de búsqueda de dosis. ¿De qué estamos hablando? De un ensayo clínico de fase 4, un ensayo clínico de fase 2, estudios de toxicidad, reporte de reacciones adversas o ensayos clínicos de fase 1. Dice, tiene como un objetivo fundamental establecer la dosis o la pauta más eficaz de administración, para lo que se utilizan los ensayos de búsqueda de dosis. A ver, ¿será un estudio de toxicidad? Pues los estudios de toxicidad siempre se hacen en animales, ¿no? En modelos animales. Un reporte de reacciones adversas. El reporte de reacciones adversas se hace cuando ya está comercializado, pues, ¿no? Antes se hace todo esto, establece la dosis, la pauta más eficaz, etc. Ensayos clínicos de fase 1, dice. Ensayos clínicos de fase 2. O ensayos clínicos de fase 4. Los de fase 4 son post-comercialización, ¿no es cierto? Les queda los ensayos clínicos de fase 2 o los ensayos clínicos de fase 1. Los ensayos de búsqueda de dosis principalmente se hacen en los ensayos clínicos de fase 2. En los ensayos clínicos de fase 1 principalmente lo que se busca es la tolerancia, cómo toleran el medicamento, la escala de la dosis, o sea, qué pautas de tratamiento eventualmente podrían producir toxicidad. Básicamente es eso, ¿no? Por eso se da a sujetos sanos, ¿no es cierto? A sujetos sanos. Muy bien.